buscamos de otras maneras, pero al equipo de redacción que tenemos nos gusta estar mucho en la calle, estar atentas y buscar temas. Este tema en concreto viene porque una periodista que trabaja en el equipo de Fuera de Cobertura pasó por delante, fue pura casualidad. Ella pasó por delante de un templo que está en el centro de Madrid, vio fuera pues que había unas mujeres con las faldas largas, con los velos, y le llamó la atención y entró. Y a raíz de ahí, o sea, fíjate que si no nos hubiéramos adentrado a investigar este tema, o sea, que fue pura casualidad. Ella entró, empezó a preguntar, fue un culto, nos lo contó al equipo de redacción, al equipo de dirección, y no teníamos ni idea que era la luz del mundo. O sea, aquí en España yo creo que ha empezado la gente a conocerlo a raíz del documental, pero no se había visto mucho. Luego vimos que sí se había tratado en informativos pues el tema de la atención de Nason, pero yo os cuento que nosotros no teníamos ni idea, o sea, empezamos por pura casualidad. A raíz de ahí empezamos a tirar del hilo, vimos todos los documentales que se habían hecho, vimos todos los reportajes, y lo que más nos llamó la atención era la presencia que tenía esta organización aquí en España y en Europa. Entonces, como visteis, decidimos hacer 2 capítulos. La verdad que nos costó porque había mucha gente, la información era pues un poco complicada, muchas personas también hablaban con nosotros pero no querían dar la cara. Entonces, la verdad que tuvimos una producción bastante larga, primero para empaparnos bien del tema. Es complejo, queríamos explicarlo bien para personas que se pusieran delante de nuestro programa en un prime time de un canal nacional de aquí español y que no tenían ni idea de qué iba este tema. Entonces, bueno, no fue una investigación fácil. Primero tuvimos que enterarnos bien nosotros, hablar con todos los protagonistas, hablar con exmiembros como vosotros, hablar con gente que estaba dentro, con periodistas y luego contar toda la parte de aquí de España y de Europa, porque claro, nos dimos cuenta no solamente que había en Madrid, sino que había templos, es verdad que más pequeñitos, pero que había templos por toda España, y poco a poco fuimos descubriendo también que había víctimas españolas, no solamente de las extorsiones, porque nosotros consideramos que, bueno, y hemos ido dándonos cuenta, según hemos ido investigando, que hay una parte de captación económica, ¿no? Por un lado estaba toda la parte del dinero y luego pues la otra parte incluso de mujeres que habían sido abusadas también aquí en España y españolas. Conseguimos entrevistar a una de ellas que no quiso dar la cara porque ella tenía miedo a perder a su familia y bueno, pues ya visteis los reportajes, la verdad que fue un tema muy, muy importante para nosotros porque no lo teníamos pensado para la temporada que teníamos programada ya, que surgió, como os he contado, que fue pura casualidad. Sí, no, yo al principio tenía mis dudas pensando que era algo muy pequeño, ¿sabes? Porque ya sabemos que aquí hay otras iglesias evangelistas o otro tipo, también hay que tener mucho cuidado con decir si esto es una secta o es, bueno, ellos se consideran una organización religiosa, y al principio parecía como que era algo pequeñito, ¿no? Pues una pequeña iglesia en el centro de Madrid, pero claro, empezamos a tirar del hilo y empezamos a darnos cuenta que no, que esto era mucho más, sobre todo en México, y que aquí en Europa también estaban muy instalados. Lo que más me llamó a mí la atención fue cuando supimos que a Nason Joaquín lo habían detenido y que a pesar de su detención, la cantidad de gente que seguía defendiendo su honorabilidad y que no se creía, ¿no? Yo es que no daba crédito, decía, pero ¿cómo es posible si ese señor ha sido ya juzgado? ¿Cómo es posible que escuchando los testimonios del juicio haya gente que siga defendiendo a esta persona, ¿no? Y bueno, luego comprobamos el fanatismo que hay y vosotros lo sabéis mejor que yo, pues como es nacer dentro de ahí, y que claro, si desde chiquitito, bueno, Xochitl lo explica fenomenal, muchas personas que entrevistamos, pues claro, como desde pequeño te meten eso en la cabeza hasta el punto de que te creas que es todo mentira y que se ha orquestado para ir contra esta persona. Entonces, claro, cuando hay un tribunal
que ha juzgado a esta persona, y sobre todo cuando escuchas los testimonios, y nosotros no solamente escuchamos los testimonios del juicio, sino que muchos, de hecho nos dejamos fuera del reportaje, que a mí me dio mucha pena, muchos testimonios, porque al final los documentales duran 50 minutos cada uno y era imposible meter a toda la gente que nos había dado su testimonio, más toda la gente que por teléfono o por mail nos había dado también los testimonios, pero no se atrevían a salir. Y todos eran exactamente iguales. Todos eran exactamente iguales. Por un lado, los abusos, pero por otro lado, ese tipo de religión que no te permite, bueno, pues que hay un machismo tremendo, que no te permiten tener prácticamente contacto con el exterior, lo del diezmo, o sea, pues una serie de cosas que se repetían, el mismo patrón en muchísimos testimonios. O sea, que no era una cosa, nos fuimos dando cuenta que no era una cosa pequeñita que se daba en México, en un sitio pequeñito, con poca gente, sino que había muchas personas afectadas y por eso decidimos darlo a conocer. Es verdad que tuvimos un poco de preocupación, pues nos contaban que era peligroso, que había que tener cuidado, que detrás había gente muy poderosa. Pero bueno, nosotros siempre fuimos con la verdad por delante. A ellos mismos, desde aquí, desde España, solicitamos la autorización para ir a grabar allí. Cuando fuimos a la hermosa provincia, yo me presenté y siempre dije con honestidad lo que queríamos hacer en el reportaje. Así es. Bueno, yo creo que sí que hay, aquí hubo un caso que me recordaba bastante, que era el Palmar de Troya. Sí que hay casos, pero algo tan grande yo no había encontrado. O sea, hemos investigado otras veces otras sectas que hemos descartado, pues bueno, pues porque a lo mejor no teníamos la documentación suficiente o porque no teníamos suficientes testimonios. A mí lo que me importaba sobre todo era esos testimonios de personas que habían estado dentro y que me estaban mirando a los ojos y me estaban contando testimonios muy similares, muy parecidos, y luego era muy asombroso la cantidad de años, o sea, porque claro, primero estaba Naasón, luego nos enteramos que antes había estado su padre, que antes había estado su abuelo, o sea, que esto era... y luego, claro, sí que llama mucho la atención, pues, una persona que se considera a sí mismo el elegido de Dios en la tierra. Eso ya sonaba un poco raro. Entonces, sí que aquí hemos investigado otras sectas, pero siempre más pequeñas y mucho más difíciles de demostrar, ¿sabes? De hacer una investigación que yo estuviera tranquila diciendo, bueno, esto es así, porque es que aparte de que esta persona esté condenada, que eso ya es muy importante para nosotros como periodistas, ponernos a investigar esto, como con la cantidad de miembros que habían estado dentro y nos contaban lo mismo. Sí. Sí, es verdad que en Europa todo lo que vimos, bueno, y claro, al final nosotros por producción no podemos hacer más porque teníamos también otros contactos en Londres, en otros sitios. Sí me di cuenta que allí, claro, es el bastión, ¿no?, de la organización. Las personas que están ahora mismo aquí, vimos en Europa, me dio la sensación que era sobre todo gente muy vulnerable, que iban a por ellos un poco a sacarles dinero. Esa ya es una cuestión personal, o sea, una opinión personal, que tengo la sensación de aquí en Europa, a diferencia de México, que era, bueno, aparte aquí en Europa, los que venían de México, porque bueno, ya sabéis, ¿no?, que mandaban a gente a evangelizar aquí, entonces todos los que venían de allí, pues el testimonio era muy similar a los que teníamos ahí en México. Pero la gente que ahora mismo hay aquí en La Luz del Mundo, que también tengo la sensación que ellos exageran y dicen que hay más gente de la que hay, es gente vulnerable, pues personas sin papeles, gente que está muy sola, pues que les cogen un poco, ¿no?, con la idea de la religión, pues para tenerles, yo desde mi punto de vista creo que es para sacar dinero. Claro, yo entiendo, o sea, tengo la sensación que si hubiéramos seguido investigando más, hubiéramos sacado muchas más cosas. El problema es que era, como os cuento, es un tema complicado para entender, es un tema que necesita que la investigación sea muy clara.
Entonces, vamos, esto que me estás contando y yo estoy segura que si hubiéramos seguido investigando hubiéramos sacado muchas más cosas, pero claro, teníamos que contar lo más importante y seleccionar mucho material. De hecho, como os digo, dejamos mucho material fuera. Pero aquí creo que hubiéramos investigado, o sea, yo, claro, me importaba mucho conseguir testimonios aquí de españolas para que la gente también empatizara en España. Oye, es que no es una cosa solamente en México, es que aquí también está pasando. Y claro, como sabéis, vosotros ya estáis fuera, pero la gente tiene mucho miedo a hablar. No tanto por la propia organización, sino por sus familiares. Porque vimos muchos casos de chicas jóvenes, bueno, mayores también, que se habían salido, pero que muchos de sus familiares seguían dentro. Y viendo lo fanáticos que son, pues que si ellos se enteraban que iban a darnos el testimonio o que iban a contar que ya no estaban ahí dentro, iban a tener problemas con la familia. Eso también nos lo encontramos muchísimo, tanto ahí en México como aquí. Gente que no se atrevía a hablar, no por miedo, porque ya no les tenían miedo, sino porque tenían miedo a quedarse sin sus familias. Por ejemplo, en Murcia era más grande, en Barcelona también tenían uno un poco más grande, hay uno en Madrid, hay dos que son más grandes, pero sí, yo creo que es muchísimo menos de lo que ellos dicen. Así es mucho Barbie, menos. O sea, por un lado está toda la parte de los abusos o algunos abusos que no eran tan fuertes, me refiero a abusos sexuales o abusos, estos bailes que contaban. Siempre este tipo de cosas es muy difícil contarlas, primero es muy difícil reconocerlas, muchas personas pues necesitan psicólogos, necesitan tratamiento, eso es lo más complicado, ¿no? Contar ese tipo de situaciones es muy difícil. Luego también noté que otros se sentían no tontos, ¿sabes? Pero como, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo me hayan estado comiendo la cabeza de esta manera? Que eso también te da rabia. También había ese tipo de testimonios. Y luego lo que os contaba antes, el miedo a perder a sus familias. Pues gente que su madre o su hermana o su tía o sus hermanas mayores seguían dentro y sabían que era imposible, o sea, que era como un problema. Ellos a lo mejor entendían que esa persona se hubiera salido de la luz del mundo, pero no querían oír hablar del tema, ¿sabes? Es como, entonces, si ya tenían problemas dentro de la familia sin dar la cara, pues imagínate si salían delante de un canal de televisión dando la cara y contando esto. Entonces, era más el miedo a mi madre me va a dejar de hablar, mi padre me va a dejar de hablar, voy a perder a mi hermano, entonces prefiero o contaros el testimonio. Muchos testimonios nos sirvieron para nosotros documentarnos sobre lo que pasaba, pero no quisieron hablar con nosotros a cámara. Nos costó bastante contar, pero nosotros, claro, éramos conscientes de que cada vez en redacción iban hablando con gente que corroboraba todo lo que nos contaban. Entonces eso también a nosotros nos daba fuerza, ¿no? Para seguir con la investigación porque sabíamos que cada vez conseguíamos más testimonios. El miedo, yo creo que era muy habitual que estas personas que hablaran tenían todavía dentro a gente de su familia muy cercana, padres, madres, hermanos y sea, poder tener algún problema con sus familias. Sí, oye, sí, se lo comentaba. Matrimonios, pues que a lo mejor el marido estaba fuera y la mujer tenía la custodia del hijo y el hijo seguía dentro y el padre tenía mucho miedo. O sea, de esos casos teníamos un montón, la verdad que muy triste. No, luego también sabíamos de casos de gente que seguía yendo allí en Hermosa Provincia, que seguía yendo a los cultos y que seguía yendo un poco por sus familias, pero ellos ya no creían en la iglesia, pero pues por no tener problemas con sus padres o con sus familiares seguían yendo, aunque ellos luego tenían otra vida. Si nosotros estuvimos en Estados Unidos, arrancamos en Los Ángeles, porque Los Ángeles sabéis que allí tienen otra sede. Tienen otra sede bastante grande. Y en Los Ángeles también, ya os digo que nos dejamos material fuera y en Los Ángeles entrevistamos a mucha gente que había salido. Lo que pasa que luego pues tuvimos que reducir el material porque no nos daba para todo. Entrevista, pero a través de La Luz del Mundo. O sea, no llegamos a escribir a la cárcel directamente para
para entrevistarle a él, sino que lo hicimos todo a través de de la oficina de comunicación de allí, de Hermosa Provincia. Mucho es que era el mismo discurso, igual que os digo que las víctimas tenían el mismo discurso, los fanáticos que estaban allí tenían también el mismo discurso, y me llamó muchísimo la atención que es que era exactamente igual que gente con la que hablábamos en Hermosa Provincia, que cuando yo les decía, bueno, pero este señor está encarcelado por abusos sexuales, por abusos, o sea, por unos delitos terribles, y todos se enfadaban un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, y pues Jesús también fue, ¿no? Todos tenían el mismo discurso, y este señor del que me hablas tenía exactamente el mismo discurso. O sea, yo no sé si dentro en los cultos les dicen un poco las mismas frases, porque era exactamente igual que los miembros de allí de Estados Unidos. Perdona, de México. Señor, en Murcia, ¿sabes? Que es un sitio que tuviera exactamente el mismo discurso. Entonces pensé, pues es que les deben decir lo mismo. Sí, es la misma. Reportajes de este tipo siempre. Yo he estado en muchos antes, he hecho reportajes, bueno, sobre el acoso sexual en el Cairo. O sea, yo llevo toda la vida haciendo este tipo de reportajes, entonces miedo no. Lo que sí me siento es perpleja, ¿sabes? Sobre todo y sobre todo con las mujeres de allí, ¿sabes? La cantidad de mujeres jóvenes, una cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de mujeres jóvenes que sigan defendiendo a esta persona, porque a lo mejor un señor mayor, una señora mayor que lleva toda la vida ahí dentro, que no ve la tele, que no escucha las noticias, bueno, pues lo puedo entender, ¿no? Porque se ha criado ahí y es lo que hay. Pero tantas chicas jóvenes, incluso, mira, hasta que estás poniendo aquí, ¿no? Personas jóvenes aquí en España y allí, que digan, bueno, con toda la información que hay ahora, ¿no? Que a golpe de clic puedes encontrar que a ti misma, aunque no te dejen utilizar, te digan que no puedes ver la tele, te digan que no tal, tú como mujer y como chavala joven te quieres enterar de qué ha pasado, ¿no? Más cuando están hablando de un tema de abusos. Eso me llamó mucho la atención. No pase miedo en ningún momento. Sí. O sea, uno de los máximos responsables, ¿no? De allí, de Hermosa Provincia, que nos dieron autorización para poder entrevistarlo. A mí lo que me llamaba muchísimo la atención, que, bueno, primero que pero bueno, también me pasa es como los casos de pederastia que hay dentro de la Iglesia Católica, y he hecho otros temas, ¿no? De sacerdotes que han abusado de niños pequeños aquí en pueblos pequeños de España, y los vecinos les siguen defendiendo, ¿no? Como, bueno, es alucinante, es como, ¿cómo es posible que siga habiendo gente que defienda esto? Pues me recordó a eso, y luego me llamaba mucho la atención cuando decían, yo sé que nosotros sabemos que eso es mentira, porque las denuncias de los abusos es imposible que se produjeran porque yo estaba con él, ¿no? Eso lo decían mucho, yo estaba con él. Es como, pero bueno, tú estabas con él todo el rato, ¿sabes? Exacto. Otra alucinante. Y luego, pues esta persona que me pareció un señor que tenía una carrera universitaria, que era una persona culta, ¿no? No sé si era ingeniero o... pues me llama muchísimo más la atención que esta gente, porque sí, es una persona vulnerable, como una señora aquí en España, la pobre mujer que se veía que había tenido una vida durísima, y bueno, una persona sin estudios, que dices, bueno, pero es que este señor, digo, esta persona no me entra en la cabeza, ya no solamente como periodista, sino como mujer y como ser humano. Sí, como parte de un... Sí. De lo de yo estaba con él, no solamente él, otras personas que he entrevistado, yo estaba con él, bueno, y que estabas con él 24 horas al día, ¿sabes? Exacto. Desde que eres pequeño, ¿sabes? Por ejemplo, Xochitl eso lo explicaba muy bien. Si tú desde chiquitita, la gente que más te quiere te dice pues que eso está bien, y es que es muy difícil. Sí, entrevistamos también a un abogado que estaba llevando casos aquí y era experto en sectas. Pues es eso, es el lavado de cerebro. Pero, claro, yo por eso os decía antes lo de la gente joven, gente que lleva mucho tiempo, pero ese lavado de cerebro, cuando tú ves que hay un caso tan gordo, porque también otras personas se han salido cuando encarcelaron a Naasón. Ya cuando encarcelan a Naasón dices, bueno, y con unos delitos tan graves, pues ahí
eso te puede abrir un poco la mente, ¿no? Y decir, bueno, y mucha gente, yo creo, que dejó de ser miembro por eso, porque cuando le encarcelan es cuando dicen, claro, tú esto lo cuentas desde fuera y dices, pero ¿cómo es posible que un tío que se cree el apóstol enviado de Jesús en la tierra esté liderando la organización desde la cárcel? ¿No? Para mí es muy loco todo. Pero, sí, si tú ya tienes dudas, ¿no? Y tienes como el run ahí en la cabeza de cosas que te parecen raras o cosas y pues ya con esto, ¿no? Es un poco, pero claro, todavía sigue habiendo ahí dentro muchísima gente, entonces imagino que el lavado de cerebro será terrible. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo tengo muchísimo... Nosotros hacemos 8 capítulos por temporada. Sí. Y son reportajes pues que nos llevan muchísimo tiempo, yo tengo que hacer muchísimos viajes, entonces yo tampoco puedo estar todo el rato, porque si tuviera que estar con todos los reportajes que hago contestando, no me da la vida, ya sabes, yo hablo con vosotros porque estoy súper agradecida y también porque apoyo a las personas que habéis sido víctimas de esta organización. Y te lo agradecemos enormemente. Y estoy encantada, pero yo no puedo estar hablando sobre este tema todo el rato, ¿sabes? Y menos con gente para rebatir sobre nada. Yo ya está ahí mi trabajo hecho, lo hemos hecho desde el respeto y desde la profesionalidad que nos avala desde hace muchísimos años que llevamos haciendo reportajes y yo no puedo estar yo estoy contigo, Rox, encantada, hoy que tuvo el valor de ponerse delante de la cámara, pero yo no puedo estar con esto porque no, era como pues que teníamos que hablar con otra persona, pero no quisieron darnos entrevista aquí en España. Y también hicimos una petición por escrito y no nos dieron la entrevista. Nos dijeron que podíamos hablar con Iván tranquilamente y todos los de la oficina de comunicación hablaron con nosotros. Aquí en España no, a mí me hubiera gustado poder entrevistar a alguien aquí en España, pero no nos dieron la entrevista. Sí, Nosotros fuimos 2 días. Fuimos el primer día, entonces el segundo día, y yo creo pues que ellos querían un poco estar atentos a ver qué contestaba la gente y por eso avisaron por el altavoz. Esto fue el segundo día, yo creo que estuvimos, sí. Os he contado antes, sí. A ver, nosotros ya os he contado que hacemos los reportajes duran 50 minutos. Nosotros para grabar 50 minutos grabamos la media que tenemos por cada reportaje es una media de entre 15 y 20 horas, tanto de imágenes como... Y luego de ahí sacamos los 50 minutos. Nosotros grabamos mucho. Se quedaron cosas fuera, pero lo importante está. Lo importante está. En principio no, a no ser que de repente recibiéramos alguna información de la que tirar del hilo, pero en principio no. En principio ya la siguiente temporada ya vamos con otros temas diferentes. Si de repente descubriéramos algo gordo, pues sí, lo intentaríamos, claro. Nada, nosotros, o sea, ni jamás nos paga nadie, ni jamás pagamos nosotros a nadie por nada. O sea, estos los reportajes los proponemos nosotros, como os he contado antes, buscamos los temas y nosotros trabajamos para una cadena que es, o sea, para un canal de televisión nacional que es 4 y nosotros ofrecemos esos programas y de todos los temas que proponemos pues salen algunos y otros no, pero los temas los elijo yo, los elige mi equipo, jamás pagamos a nadie ni jamás nos pagan a nosotros. El interés en los temas es interés periodístico, denuncia social, intentar denunciar causas injustas. Es un poco Gracias. Lo que solemos. No, de momento yo no se han puesto en contacto conmigo ni hemos tenido ningún problema después de la emisión del documental. Yo creo que es muy claro el documental y lo habéis visto todos. De momento no hemos tenido ningún problema. Y respecto a las denuncias, sí sé que había algunas denuncias, sé que algunas estaban prescritas y no sé. Acerca de yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tienen ustedes, yo sé que como es una plataforma digital, pues tienen algunos sistemas de retroalimentación para saber, pues tener una estadística general de la audiencia que tienen. Me acuerdo en los tiempos antiguos, cuando yo estaba en esa área de comunicación, estuve un poquito, se consideraba que por cada persona que se contactaba a un medio de comunicación,
contaba por 50 personas. Eso era en México. Ignoro el algoritmo. Sí, aquí los datos de audiencia se miden, por un lado, con las personas que lo están viendo en directo. La verdad que el programa ha funcionado muy bien aquí, los reportajes han funcionado muy bien, se han visto mucho, pero luego está la parte de online, porque luego esto se sube a una plataforma. Imagino que ahí tendrá muchas visitas. Nosotros ahora mismo contamos con los datos de audiencia de la gente que lo ha visto en directo, que ya sabéis que esto se emite en prime time, en un canal abierto en televisión. Imagino que a partir de ahora lo podrá ver mucha más gente en abierto. Yo no sé si vosotros desde allí, creo que es complicado porque... hay que darle algunas vueltas, sobre todo en Estados Unidos, muy estricto el geofence o la limitación geográfica, pero sí hemos orientado en cierta forma a nuestra audiencia para que le den la vuelta a la cerca, como decimos, la extensión o la infiltración que ha logrado esta organización en Europa. Y eso les ha abierto los ojos también para enterarse de que, creo que es un punto importante, que la mayor parte de la audiencia pues no son realmente europeos, son emigrantes, en su mayoría centroamericanos, sudamericanos, mexicanos, pero muy pocos. Los que integran este tipo de comunidades en Europa. ¿Por qué? Y este es un fenómeno que se da porque, diríamos, ¿por qué? ¿Por qué no hay la penetración contundente como ellos quisieran a las comunidades europeas autónomas, o más que autónomas, diríamos, de personas de ahí, nativas del país? Y yo pienso que es el aspecto cultural, el choque cultural que se da, tanto en el aspecto de... Esa es mi percepción personal. Sí, claro. O sea, bueno, ya lo hablé con vosotros fuera de cámaras cuando empezamos a producir el reportaje y cuando os conocí a los dos y grabamos. A nosotros nos impactó mucho. Bueno, primero, ya os lo conté, que esto aquí en España no se conocía. Nosotros nos enteramos de esto porque una compañera de fuera de cobertura, de una periodista del equipo de redacción, pasó por delante de un culto en la calle, le llamó la atención, en Madrid, le llamó la atención pues ver a las mujeres con las faldas largas, con los pañuelos, y entró en el templo y de ahí empezamos a tirar del hilo y bueno, es como contactamos con vosotros, habíamos visto que se habían hecho otros documentales en otras plataformas y claro, al principio nosotros, nuestro interés era, aparte de todo lo que pasó allí en México, en Guadalajara y en Estados Unidos, ver que aquí en España, primero en Madrid y luego en otras ciudades españolas y en Europa, también existía la luz del mundo, ¿no? Esa era una de las razones que nos llevó a investigar el tema y a contar lo que pasaba. Así es. No, y el impacto tremendo. Cuando yo empecé a ver los cortos que estuvieron mandando, dije, ya viene el documental tan esperado, ¿verdad? Y el trabajo tan profesional que tuvieron tanto en la hermosa provincia, porque fue a meterse a la boca del lobo, ¿verdad? Que vos, Joel, contigo tú me decías, no, si es sencillo, pero luego explicarlo y contarlo en un espacio tan reducido, no es fácil. No es fácil, así es. ¿No? Yo sí estoy tranquila por la parte de hermosa provincia, porque nosotros fuimos siempre con la verdad por delante. Desde aquí, desde España, ya intentamos pedir una entrevista con ellos y una vez allí, cuando entramos allí, les dijimos quiénes éramos, lo que estábamos buscando y bueno, al final nos recibieron y nos dieron la entrevista, como visteis, nos dejaron grabar. Y bueno, a mí lo que más me impacta de todo es el fanatismo, ¿no? Y cómo, porque hay mil cosas que no hemos hablado en el documental, pero para mí lo más grave de todo es que se ha demostrado bueno, unos abusos, no todos los que contáis, porque muchos han prescrito, muchos no se han investigado, pero cómo es posible que gente, sobre todo, yo lo contaba aquí en España cuando he estado en programas para ir a contar lo que habíamos hecho, lo que más me llama la atención es la gente joven. Gente tan joven que al final tiene acceso, como vimos allí, ¿no? En el culto en Hermosa Provincia, que adolescentes, chavalas muy jóvenes, chicos muy jóvenes, que tienen acceso a redes sociales, tienen acceso a toda la información que hay en el mundo, sí. Que sigan defendiendo de esta manera, ¿no? Y comparándolo con Jesucristo, comparándolo con el apóstol, cuando, bueno, ha habido un juicio, se ha demostrado, los testimonios de las denunciantes son estremecedores, y que sigan de esa manera defendiendo la honorabilidad de su líder y creyendo, ¿no? en todo este tinglao que se ha montado. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Sí, mira, es muy importante esto porque precisamente la juventud es la que tiene mayor acceso a todo lo que es digital
Entonces no hay un pretexto, no hay una razón, valga la redundancia, una razón lógica que les prohíba informarse. Pero fíjate que yo los entiendo porque cuando la primera bomba mediática surgió allá por el 97, pues yo estaba todavía dentro de la organización La Luz del Mundo, y a pesar de mi conocimiento no digo de los hechos específicos, de los crímenes específicos, pero sí yo tenía una serie de interrogaciones dentro de mi mente acerca de lo que yo me daba cuenta, y no podía armar ese rompecabezas hasta portaba que yo despertara. Era mi propia lógica, es decir, yo estuve adoctrinado toda la vida a recibir la palabra de los hombres de Dios, entre comillas, como la palabra directa de Dios. Entonces, cuestionar, siquiera dudar o tener una sombra de duda acerca de la conducta directamente del líder, pues era una condición absolutamente prohibida. Entonces, yo entiendo a los jóvenes porque es su identidad, fíjate. Lo que pasa en La Luz del Mundo es que cuando tú estás inmerso desde tu nacimiento en esta cultura, se convierte en tu identidad. Entonces, cualquier cosa que atenta contra ella es no saber nada, no quería investigar, pero cuando empezó a escuchar las noticias de Naasón, cuando le detienen, ve el juicio, y una vez que ve el juicio es cuando se empieza a plantear y empieza a ver un poco más. Entonces, entiendo todo lo que tú dices, y bueno, y hemos visto también pues el funcionamiento de las sectas, como esta, hay otras muchas que todos tienen el mismo patrón, pero me llama mucho la atención eso, o me daba miedo pensar, ostras, es que aquí hay gente muy joven que sigue acudiendo al culto, sigue habiendo niños, y no se plantean, o sea, no quieren informarse o no ver un poco más de lo que pasó. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. La gente mayor, la gente que lleva toda la vida, que ha nacido en la iglesia, bueno, vosotros lo sabéis más que nadie, pero me llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes que vi dentro de Hermosa Provincia. Sí, como dice Joel, nosotros vivimos el 97, estábamos manipulados, defendimos a Samuel Joaquín, ¿verdad? A capa y espada, ¿verdad? Dábamos la vida por él porque pensábamos que era un personaje importante o que era un apóstol de Jesucristo, como ellos se hacen llamar. Mas, sin embargo, hoy entendemos a los miembros en su fanatismo, ¿verdad? Mas, sin embargo, queremos que despierten, queremos que conozcan la verdad, y por eso le agradecemos a usted, ¿verdad? Y a todos los documentales que han venido, porque todo esto está teniendo un impacto mundial, ¿verdad? Ellos quieren que Naasón Joaquín sea conocido en todo el mundo, y les estamos ayudando para que lo conozcan realmente lo que es eso. Nosotros cuando estuvimos produciendo, investigando el reportaje, hablamos con muchas personas como tú que no se atrevían a dar la cara. Eso es otra de las cosas que nos hizo también seguir adelante. Nos costó mucho conseguir a gente que se pusiera delante de la cámara, pero nosotros sabíamos de la gravedad del caso y de la cantidad de víctimas que había, porque también hablamos con muchas personas que nos dieron su testimonio fuera de cámara y no quisieron ponerse delante de la cámara. Entonces, yo no sé cuántas personas, ya no te estoy hablando víctimas de abusos sexuales por parte de Samuel o por parte de Naasón, sino también víctimas de, bueno, pues de explotación laboral, de explotación en un montón de sentidos, que yo creo que esa es otra parte que, claro, no nos dio tiempo a investigarlo todo, porque al final es mucha información. Decidimos dividirlo en dos reportajes, uno allí y otro aquí en España y en Europa. Pero creo que un punto importante también es, que lo tocamos en el documental, pero que hubiera dado para mucho más, que es esa parte de cómo sacan el dinero a la gente, ¿no? Cómo al final tenéis la obligación de dar un diezmo y creo que ahí también hay un melón que abrir, que es todo el dinero que han conseguido engañando a muchísimas personas. Así es, nos contaban que muchas de las personas pues eran personas que no tenían papeles, de bajos recursos económicos. Entonces yo creo que una de las características que buscan para captar a los nuevos feligreses es precisamente gente vulnerable, ¿no? Juana había tenido una situación complicada en su vida, había sido una mujer maltratada. Entonces yo creo que ella representaba muy bien este perfil de persona a la que busca la secta. Respecto a dónde poder ver el documental, ya lo he comentado antes, esto se emite aquí en Televisión Española, en un canal nacional de Televisión Española, y hay una página web que se llama Mi Tele, que es donde están subidos todos los reportajes, pero creo que no es sencillo verlo desde fuera de Europa. De momento solamente está subido ahí. No sé si habrá algún canal de YouTube donde estará subido, si se puede ver desde YouTube. Pero bueno, me informo y os digo. Sí, yo pienso que más adelante. Una pregunta recurrente en toda la audiencia es acerca de la situación legal que está enfrentando o que enfrentará. No creo que ya lo estén haciendo, pero en España, sobre todo, esta organización,
en relación a los abusos. Y cuando digo abusos no me refiero solamente a los más graves, que son desde el punto de vista abuso son ilegales o están en un estatus de refugiados temporales. Entonces sería conveniente saber qué está pasando, cuál es el panorama y cuáles son las salidas legales que puede tener a una persona que está siendo explotada. Bueno, nosotros entrevistamos aquí a un abogado, no sé si lo veis en el reportaje, a Carlos. Sí, lo vi, sí. Él llevaba varios casos aquí de una manera privada, o sea, tampoco podemos dar detalles. Así es. Pero sí nos contó que tenía varias denuncias. Y creo que mencionó 9 denuncias. 9. Sí, y abiertas, no por abuso, sino por lo que estáis hablando vosotros, ¿no? Por otro tipo de delitos. Claro, yo creo que esto es tan desconocido que a lo mejor ahora, a partir de que se ha emitido en el reportaje, a partir de la emisión, pues gente ha podido llegar a esta información y se empieza a plantear a lo mejor denunciar. Era una de las razones también por las que hicimos el reportaje aquí, para que se conociera, y si hay personas que lo vean, pues que puedan identificar que están siendo explotadas de alguna manera y que se puedan atrever a denunciar. Él nos contó que el problema es que muchos de los casos estaban ya prescritos. Pero bueno, yo creo que es bueno que Carlos nos diera su testimonio para... si hay gente que pueda verlo, pues que se atreva a denunciar y que sepa que tiene apoyo y que tiene ayuda. Sí, yo creo que sería muy importante el tipificar el tipo de abusos, porque la mayoría de la gente que concurre a estas comunidades, pues es gente que no está, pues no tienen preparación legal, no tienen ni siquiera la conciencia de que están siendo abusados. Yo consideraba al menos 4 niveles de personas en la luz del mundo. Está el ignorante inconsciente, el que no sabe que es ignorante. Sí, que no te das cuenta hasta que de repente nos lo contaban muchas de las víctimas a las que entrevistamos, que no eran conscientes hasta que de repente llega un momento... Hasta que alguien les abre los ojos, así es. Es lo que queremos. Entonces yo espero que el documental sí sirva para esto. No, y está sirviendo. Y por lo que yo creo que esta supuesta organización debe estar en el punto de mira, porque hay otras, se han investigado otras sectas, otras organizaciones que no se ha conseguido demostrar nada, ¿no? A lo mejor es solamente con testimonios de gente que estuvo dentro y se fue. Yo lo que creo es que aquí hay una persona que está en la cárcel, se han demostrado unos delitos. Exacto. Y que eso sí que debe tomarse como punto de partida para otras investigaciones. O sea, si un tío que ha cometido esos delitos tan terribles puede haber cometido otros delitos, ¿no? Entonces, claro, lo que yo no sé es allí en México, pues el poder que tienen, creo que ahora también están... En Guadalajara, ¿cómo no hubo un solo periodista local que se atreviera a acompañarte a ti? Eso es verdad. Estaba en Univisión, lo dijo claramente cuando una ocasión se le preguntó si iba a ir a la provincia a hacer unas entrevistas. Le dijo a su colega Isaías Alvarado de Univisión, dijo, mira, yo no me paro en hermosa provincia otra vez, me han amenazado. Es una reportera local de Guadalajara que tiene un historial tremendo de profesional. Sí, es complicado. Para nosotros es más fácil porque nosotros hacemos un reportaje puntual, pero yo entiendo para que los periodistas que están ahí, pues que no quieran meterse en problemas. Sí. Yo admiro a Alejandro Domínguez, que le acompañó, ¿verdad? Sí. Lo admiro mucho. Nosotros lo que hemos hecho es mostrar datos objetivos, o sea, basándonos en el juicio, entrevistando a personas que han sido exmiembros como usted, o sea, como vosotros, y hemos ido allí y hemos hablado con ellos y hemos preguntado, o sea, que... No, y le dio micrófono a miembros de la secta. Hemos sido transparentes. Sí, claro. Yo creo que nuestro planteamiento era muy simple, porque tampoco podíamos haber ido por un montón más, o sea, por otras investigaciones, pero el planteamiento tan simple que me planteaba era cómo es posible que después de que esta persona sea un criminal confeso, ustedes sigan ni siquiera dudando de que lo que dicen estas personas y estos exmiembros sea real. Y es lo que es más loco de todo, ¿no? Que lo entiendes una vez que, pues como vosotros, que habéis nacido ahí, o sea, un poco es cómo te puede comer la cabeza una organización y lo difícil que es salir de ahí desde que eres pequeño. Y ya te digo que hay otras organizaciones religiosas, hay otras organizaciones no religiosas, pero aquí hay un delito muy grave, unos delitos muy graves cometidos por una persona que es como un poco, es como los curas pederastas, ¿no? Que dices, o sea, tú llevas la verdad por delante y sin embargo estás violando a niños. O sea, que es que creo que no hay un delito más grave
que violar a menores de edad, ¿no? Y si el líder de la iglesia que tú defiendes ha cometido estos delitos, pues digo yo que por lo menos tendrás que intentar investigar un poco lo que ha pasado. Sí, claro. Así es. Sí. O sea, nosotros no hacemos serie documental, sino que es un programa que se llama Fuera de Cobertura, que tratamos distintos temas. Ahora estamos preparando ya los siguientes. Por supuesto, seguimos en contacto y si de repente investigamos cosas nuevas o vosotros nos podéis ofrecer cuando salga el resultado del proceso de Nazón. No lo descartamos. Seguimos en contacto y cualquier cosa que se os ocurra, yo encantada. Yo os tengo que dejar ya. Sí. Muy bien. Una persona preocupada. ¿Verdad? No, le agradezco infinitamente el trabajo y la ayuda que nos ha dado. Un placer y me encanta volver a veros y ojalá nos volvamos a ver pronto. Claro que sí. Para otro reportaje, para Luz del Mundo, para otro. Cuando vayamos por allá os llamamos y nos tomamos un café. Claro que sí, estamos en contacto. Dios la bendiga, Dios la siga ayudando con esa personalidad, ¿verdad? Aparte de que es muy guapa, muy linda, ¿verdad? Está metida en la causa, ¿verdad? Ayudando a otras personas. Le digo, me emocioné tanto el día de ayer viendo tantas entrevistas que hasta premios ha tenido de periodismo, ¿verdad? Y enhorabuena, ¿verdad? Gracias infinitas por su ayuda. Muchas gracias. Un beso.